Saludos a todos nuestros espectadores. Bienvenidos a Jugada Digital, donde les mantendremos informados sobre los eventos más relevantes del día. Tensión política en Argentina. Milei amenaza con dejar sin fondos a gobernadores que no apoyen la ley Ómnibus. En una escalada de confrontación, el presidente argentino, Javier Milei, ha lanzado fuertes amenazas contra los gobernadores que se muestran renuentes a respaldar la ley Ómnibus, que se someterá a votación en la Cámara de Diputados el próximo martes. En una reunión de gabinete, Milei advirtió de manera contundente: "Los voy a dejar sin un peso", resumiendo así la estrategia confrontativa que ha adoptado su gobierno ante las complicadas negociaciones con la oposición en el ámbito legislativo. Altos funcionarios de confianza de Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, respaldaron esta postura agresiva. Caputo afirmó que el déficit cero no se negocia y detalló que se recortarán inmediatamente partidas provinciales si no se aprueban todas las medidas propuestas en la ley. Por su parte, Adorni indicó que, en caso de rechazo de la ley, se seguirá con el ajuste de las cuentas públicas, analizando todas las partidas que el gobierno transfiere a las provincias. Estas acciones del gobierno surgen ante la falta de votos para la aprobación de la ley Ómnibus, que originalmente se esperaba votar en los próximos días pero se ha pospuesto para el martes. La disputa se centra en el capítulo sobre retenciones, vital para alcanzar las metas fiscales del gobierno de Milei. A pesar de concesiones previas, como la eliminación del aumento de retenciones al 15% para las economías regionales, el gobierno enfrenta nuevas exigencias, con sectores proponiendo no afectar las exportaciones y enfocarse en regímenes especiales de industrias específicas. En resumen, el gobierno argentino ha adoptado una estrategia de firmeza y amenazas, indicando su disposición a dejar de ceder y presionar a aquellos que no respalden la ley Ómnibus. La aprobación de la ley parece depender ahora de la capacidad del gobierno para asegurar apoyos en el Congreso en medio de una creciente tensión política. Gobierno argentino defiende aumentos de tarifas y quita de subsidios en audiencia pública virtual. En una audiencia pública virtual llevada a cabo el viernes, el gobierno argentino respaldó los aumentos propuestos en las tarifas de energía eléctrica y la eliminación de subsidios, argumentando que estas medidas, lejos de aumentar la inflación, contribuirán a reducirla. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, destacó la crisis en el sector energético y señaló que la falta de inversiones en generación de energía podría llevar a cortes de suministro eléctrico. Se subrayó la necesidad de que las tarifas reflejen los costos económicos y eficientes del suministro. La subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, proporcionó detalles sobre un nuevo esquema de subvenciones que se planea implementar en abril. Argumentó que llevar las tarifas a cubrir los costos y eliminar las transferencias fiscales contribuirá a disminuir el déficit y, por ende, reducir la inflación. La audiencia tuvo lugar en medio de tensiones políticas, incluida la destitución del ministro de Infraestructura por supuestas filtraciones de información. Se espera que la quita de subsidios energéticos sea crucial para alcanzar el equilibrio fiscal en 2024, con un objetivo de recortar subsidios por 0,7% del PBI en 2024. Las distribuidoras de energía, Edesur y Idane, presentaron solicitudes de aumento de tarifas, argumentando la necesidad de cubrir déficits. Se anticipa que los incrementos podrían ser menores al 150%. La Secretaría de Energía busca que las tarifas reflejen el costo del suministro y planea implementar un nuevo esquema de subsidios en abril, vinculado a una canasta básica energética. Como parte del plan de ajuste fiscal, se prevé recortar gradualmente los subsidios energéticos en 3 años. Se proyecta que los subsidios a la energía representaron el 1,5% del PBI en 2023, con la intención de reducirlos para alcanzar superávit fiscal. Las audiencias públicas, aunque no vinculantes, son un paso legal previo a los aumentos en las tarifas. Consultoras estiman aumentos significativos en las facturas de electricidad y gas para diferentes niveles de consumidores. Javier Milei remueve al ministro de Infraestructura por supuesta filtración de información reservada. En una decisión sorpresiva, el presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, ha destituido al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a menos de 2 meses de haber asumido en el gobierno. La razón detrás de esta medida radica en la presunta filtración de información reservada de la gestión libertaria por parte de Ferraro. El pedido formal de renuncia fue realizado por el jefe de gabinete, Nicolás Posse, marcando así el primer cambio en el gabinete de Milei desde que asumió la presidencia. Aunque aún no se ha anunciado quién ocupará el puesto dejado por Ferraro,
se ha especulado con la posibilidad de que el Ministerio de Infraestructura sea reducido al rango de secretaría y quede bajo la dependencia de Luis Caputo, actual titular de Economía. Guillermo Ferraro, quien asumió como ministro de Infraestructura después de la victoria de Milei en el balotaje, tenía a su cargo las secretarías de Transporte, Obras Públicas, Vivienda y Hábitat, así como la de Comunicaciones y Conectividad. Aunque se desconoce quién tomará el relevo de Ferraro y qué sucederá con los actuales titulares de las secretarías, se plantea incertidumbre sobre el futuro de estas áreas. Ferraro, reconocido por su experiencia en proyectos de iniciativa público-privada, había ocupado el cargo de director de KPMG Argentina y liderado iniciativas PPP para corredores viales entre 2017 y 2019. Su destitución deja abiertas interrogantes sobre el rumbo que tomarán las políticas de transporte, obras públicas y otras áreas bajo su jurisdicción. Advertencia a Milei, huelga general y resistencia parlamentaria ante políticas de recorte. El presidente argentino, Javier Milei, se enfrenta a una advertencia contundente tras la reciente huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo, CGT, la central sindical mayoritaria del país. La movilización, que rechaza los planes de recortes del político ultraliberal, congregó a decenas de miles de personas en las principales ciudades, especialmente en Buenos Aires, donde el seguimiento del paro alcanzó un significativo 80% de los afiliados al sindicato a nivel nacional, aproximadamente 5 millones de trabajadores. A pesar de no haber paralizado completamente el país en pleno verano austral, la huelga ha enviado un claro mensaje de repudio al desmantelamiento del Estado y los servicios públicos propuesto por Milei, quien lleva poco más de un mes en el cargo. Este político ultraliberal ha impulsado medidas a través de un megadecreto que elimina controles estatales y habilita la privatización de empresas, generando resistencia y obligándolo a iniciar negociaciones. Mientras los manifestantes coreaban consignas como "La patria no se vende", frente a la sede del Congreso, el Poder Legislativo se preparaba para iniciar los trámites de la llamada Ley Ómnibus, un proyecto que busca modificar profundamente la estructura política, económica y social. Aunque la coalición en el poder, formada por la ultraderecha y los neoliberales del expresidente Mauricio Macri, no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras, el oficialismo logró cierto respaldo para validar el dictamen de la ley, un paso crucial para avanzar en el proceso parlamentario. La situación económica en Argentina, marcada por una inflación del 211,4% en 2023 y un 25,5% en diciembre, ha creado la necesidad de reformas, pero la advertencia es clara: un asalto a la arquitectura institucional y la falta de consenso democrático podrían agravar la crisis. Se insta a Milei a adoptar un enfoque más negociador y a abandonar un tono incendiario en su discurso, reconociendo la urgencia de gobernar de manera efectiva para abordar la compleja situación del país. Y así concluimos nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos en Jugada Digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.